que Dios nos da la capacidad de oír, de movernos. Y decíamos que el cuerpo es tan perfecto. La misma Biblia dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables son tus obras. Si nosotros miramos nuestro cuerpo, si nosotros miramos nuestros dedos, si nosotros miramos nuestros pies, ¿qué pasa cuando a una persona le cortan los pies? Ya no tiene equilibrio. Los que son diabéticos y les cortan los dedos ya no se pueden sostener, porque estos dedos chiquitos, esta pequeña distancia que son como 20 centímetros según el tamaño de tu pie, es lo que nos sostiene de pie. Entonces, cuando nosotros miramos nuestro cuerpo, no nos queda más que reconocer que fuimos creados por un ser exageradamente inteligente. Y la Biblia lo dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables son tus obras. Somos obra de Dios. ¿Cuántos creen que lo que aquí está escrito es palabra de Dios? ¿Lo creemos? Sí. ¿De verdad que aquí está la palabra de Dios? ¿Habla Dios mentiras? No. ¿Es bueno Dios? Requete bueno. ¿Dios es amor? Vamos a ver el primer versículo. Y le voy a pedir, Karina, tú vas a leer varios versículos, porque como son muchos los que vamos a leer, para que estés muy atenta. El primer versículo es Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Lluvia Cecil, puedes pasarte aquí, tú también vas a leer. ¿Ya leo? ¿Sí? Primera de Juan 4:8. Adelante. Dame tiempo, Karina. Pasen Hani. Adelante. Hola, preciosa. Buenas noches. Bienvenida. Hola, Hani. Hay un lugar ahí también, para que no le den la espalda. Ahora sí, Karina. Sí. Primera de Juan. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí lo dice. Creo que todos conocemos que Dios es amor. Creo que todos lo creemos, que Dios es amor. Claro que lo creemos. Dios es amor. No hay duda de que Dios es amor. Es más, nos encanta decir que Dios es amor. Ahora viene una pregunta. Escuchen, voy a hacer preguntas, pero les pido que dejen desarrollar el tema, y si tienen alguna duda al final podemos responder, porque como estamos grabando, para que el estudio salga completito y después podemos resolver las preguntas, porque acá vienen preguntas que muchos piensan que son capciosas. Esta pregunta se la he hecho a muchísimos cristianos y ha habido mucha controversia, muchísima controversia, y se las voy a preguntar a ustedes. ¿Dios ama a todos? Levanten la mano los que digan que Dios ama a todos. Ok. Les lamento decir que no. Dios no ama a todos. Y lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Vamos a ver. Salmos 11:5. Salmos 11:5. Y le voy a pedir a Lluvia que busque Salmos 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora dice aquí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces acá dice el malo. Ay, alivio, yo no soy malo. La palabra malo, escuchen esto, es alguien que no hace la voluntad de Dios. Ese es su malo. Entonces muchos creemos que son los asesinos, que son los ladrones, que son los secuestradores, que son los violadores, los únicos malos. Y déjenme decirles que no. El tema no es la maldad. El tema es
sobre el amor. Pero la Biblia dice, y vamos a tener tiempo, que Dios no ama a los que tienen alta autoestima. Óiganlo bien. El exceso de autoestima se llama orgullo. Busquen, ¿qué quiere decir orgullo? Es exceso de estimación propia. Y en la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, que no se aferró a que era igual a Dios, sino que se despojó, se humilló, haciéndose un siervo, haciéndose un hombre, se humilló, no se enalteció, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ninguno, dice la palabra en Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. La alta autoestima delante de Dios es pecado. Escúchenlo bien, se llama orgullo. Esto es orgullo. También están los mentirosos, los murmuradores, los altivos, los orgullosos, los que no buscan de Dios. Y hay algo, Deuteronomio 16:22, le voy a pedir a Lucky, Deuteronomio 16:22. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ok. Dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué es levantar estatua? Es hacer un altar y poner una estatua, un muñequito. Lo aborrece Jehová. Hay muchos textos que hablan de esto. Y buscamos Deuteronomio 27:15 al 26. Deuteronomio 27, y le voy a pedir a Karina, por favor, Deuteronomio 27, versículo del 15 al 26. Está largo, pero léelo. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. Si seguimos, dice, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayuntare con una bestia. Maldito el que se acostare con su hermano o con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida a un inocente. Y dice en el 26, Deuteronomio 16:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Aquellos que no creen en la palabra de Dios, aquellos que no les interesa la Biblia, están bajo maldición. Entonces, hay una lista enorme de lo que Dios aborrece y de lo que Dios odia. Ahora bien, ¿dónde queda entonces el amor de Dios? ¿Dónde queda Dios? El amor. ¿Dónde queda el amor de Dios? Hay otro proverbio que no lo vamos a leer. Proverbio 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y lo primero que dice, los ojos altivos. Aquellos que se sienten superiores a otros. Aquellos que creen que porque tienen una carrera menosprecian a los que no leen o no, a los analfabetas. Aquellos que creen que por tener dinero menosprecian al pobre. Aquellos que creen que por tener poder se aprovechan del huérfano, se aprovechan. Aquellos que se sienten más de lo que verdaderamente son. Porque todos somos creación de Dios, todos somos creación de Dios. Y hay una lista grande en Proverbios 6:16, Proverbios 3:32, abomina al perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema de aquí es el amor de Dios. ¿Dónde queda el amor de Dios? De ahorita lo vamos a entender. Vamos a ver aquí Juan 3:16, y le voy a pedir a Karina porque
porque son muchos versículos, es necesario que los escuchemos. Lluvia y Karina van a leer en ese orden. Karina empieza y luego Lluvia el que sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué tiempo está el verbo amar, el amor de Dios? En pasado. En pasado. Aquí está, amo. Lluvia. Romano. Antes, ¿Sí? en todas estas cosas somos más que convencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué tiempo está el verbo de Dios? Amar. Pasado. En pasado. Por medio de aquel que nos amó. Karina. Gálatas 2:20. Ujú. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué tiempo está? Pasado. Pasado. Me amó. Lluvia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿En qué tiempo? Adelante, Karina. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado. Amó. Lluvia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿En qué tiempo está el amor? Pasado. Karina. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿En qué tiempo? Pasado. Cecil. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué tiempo está? Karina. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pasado. Lluvia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, hemos visto 10 versículos, solamente 10, hay otro, en el que el verbo amar está en pasado. Dios nos amó, tiempo pasado. Dios amó al hombre, sí, amó al mundo, sí, amó a todos los pecadores, sí, amó a los asesinos, sí, a los violadores, sí, a los gays, sí, a las lesbianas, sí, a los mentirosos, sí, a todos amó, sí. Tiempo pasado. Ahora, pregunto, ¿quiénes escribieron estas cartas? Fueron el apóstol Pablo. ¿Sabían lo que el apóstol Pablo decía? El apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 13, la preeminencia del amor, al autor Pablo. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y también escribió 3 cartas sobre el amor. Por lo tanto, ellos saben lo que están diciendo. En tiempo pasado está el verbo de Dios amar. Ahora, está clarísimo que Dios amó al mundo, amó a todos y los amó de manera incondicional, sí, de manera incondicional. ¿Cuándo? Hace 2000 años. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Aquel día, hace 2000 años, en aquel evento, Dios estaba amando a todos, a todos. Ninguno se escapó de ese amor de Dios en tiempo pasado. Que nos quede bien claro esto. Ahora, ¿cómo nos amó Dios? Y la respuesta es esta. Vamos a leerlo. Escuchen cómo dice la palabra. Le voy a pedir a mi cuñado Luis que lea. Y Miguel, Luis va a leer Juan 3:16 y tú, Miguel, vas a leer primera de Juan 4:10. Juan 3:16.
Dios amó al mundo que Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó. Porque de tal De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. En este versículo dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. Miguel Ángel, 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces vemos que el amor de Dios consistió en haber enviado a su Hijo al mundo. El amor de Dios consistió en permitir que su Hijo haya pisado el planeta Tierra, único Hijo, y lo entregó en manos de pecadores. Sabiendo el trato que le iban a dar a su Hijo, lo envió. Ahora yo pregunto, hermanos, yo tengo 2 hijos, ¿verdad que nuestros hijos son intocables? Cuando te enteras, oye, ¿sabes qué? Ahí le están diciendo a Patricio, a ver, dime quién, y ahorita le quiero pegar. Que no le pagaron el sueldo completo a tu hijo y te vas con el jefe a reclamar, porque nuestros hijos son intocables. Dios envió a su Hijo a la tierra. En esto conquista el amor. Ahora, el detalle es por qué lo envió y para qué lo envió. ¿Era necesario? ¿Estaba Dios obligado a enviarlo? Dios necesitaba. Jesús dijo, voy a ver qué hacen los humanos, me quiero divertir, estoy cansado del cielo, necesito respirar. ¿Es así? ¿Verdad que no? Hay un propósito. Dios amó al mundo, tiempo pasado, enviando a su Hijo único a la tierra. Ahora, ¿el para qué? Vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Y aquí vamos a leer estos 5 versículos. ¿Cómo nos amó Cristo? Y le voy a pedir a Hani. Hani, lee por favor. ¿Qué versículo? Y va el primero, Romanos 5:6. Y ¿cómo es? Tiara. Vas a leer el que sigue. 1 Tiara y 1 Hani. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Amén. ¿Ve, Tiara? Gálatas, ¿no? Gálatas 2:22. Llega el 21. Solo llega el 21. ¿Sí? Gálatas, a ver, Efesios 5:2. Efesios 5:2. A ver, Efesios 5:2. Adelante, Miguel. Y Léelo. andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Miguel Ángel. 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lluvia, 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok, entonces vean, ¿en qué consiste el amor de Cristo? En que murió por los impíos, en que se entregó a sí mismo. Acá hay 3 versículos, se entregó a sí mismo, y en el Juan 3:16 puso su vida por nosotros. Y acá viene el centro medular del amor de Dios. Escuchen esto, porque aquí está la palabra de Dios, el amor en pasado. Cristo murió por los impíos. ¿Por qué se esconde un ladrón? Porque no quiere ser castigado. ¿Por qué se esconde un asesino?
Porque no quiere ser castigado. ¿Por qué se esconden los sicarios? ¿Por qué se esconden los corruptos? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué huyen? Porque no quieren ser castigados. Pero Cristo llegó y puso su vida a cambio de la nuestra, a cambio de los pecadores, a cambio de los asesinos, a cambio de los violadores. Puso su vida, se entregó a sí mismo. Se entregó para recibir un castigo ajeno, para recibir la ira de Dios por pecados que Él mismo no cometió. Puso su vida por nosotros. Por lo tanto, Dios y Jesucristo amaron al mundo porque hicieron lo que nadie podía hacer. Dios entregó, ofreció a su Hijo. ¿Qué habrá sentido Dios al ver el maltrato a Jesucristo? ¿Qué habrá sentido Dios al ver el desprecio, la humillación a su propio Hijo? Los que somos padres entiendan. ¿Será que le dolió a Dios ver morir a su Hijo de la manera tan bárbara y tan cruel? ¿Será? Pregunten. Ese es el amor de Dios. Amó a los pecadores. Y Jesucristo se ofreció como propiciación. La palabra propiciación quiere decir sacrificio por el pecado. Quiere decir ofrenda por el pecado, paga por el pecado. Porque Dios no da por inocente al culpable. Porque Dios aborrece el pecado. Ya leímos varias maldiciones de Dios. Sin embargo, Dios quiso amar a los pecadores hace 2000 años en aquella cruz. En aquella cruz Dios y Jesús estaban amando a todos, al peor violador, al peor asesino, al peor corrupto, y aún a los que estaban quitándole la vida de la manera sanguinaria a su propio Hijo. ¿Qué hubiese pasado si Dios fuera un padre terrenal como nosotros? Cuando tú ves que le están haciendo eso a tu hijo, no era capaz Dios de decir, ya basta, mandar un rayo y que se aniquilen todos. Porque si lo hacía, nosotros no teníamos escapatoria. El dueño del mundo, el dueño del aire que respiramos, el dueño de tu vida, tuvo un hijo y que lo mandó a la tierra. Y este hijo humano de Dios fue asesinado cruel y despiadadamente sin un motivo. Dios soportó presenciar el asesinato a su propio hijo y no hizo nada. Dios permitió la muerte de su hijo. El hijo, escuchen, el hijo enmudeció, no abrió su boca. Dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque la cruz de Cristo significa amor. ¿Cómo nos estaba amando Jesucristo? En el momento mismo que lo arrestaron, en el momento mismo que le tiraron el primer latigazo que tenía huesos, en ese mismo momento, Jesucristo estaba pensando en ti y en mí. En ese instante. Y soportó, y aguantó, y resistió los azotes, los insultos, la saliva en su cara, las cachetadas, las pedradas, y soportó el peso de una cruz que no le correspondía, porque la cruz no era para Jesús. Sin embargo, Él decidió cargarla, Él decidió llevarla y decidió morir colgado en aquella cruz. Entonces, el más grande amor de Dios fue haber enviado a su Hijo. El más grande amor de Cristo fue haber resistido y soportado. Porque de haber dicho Jesús, ya no aguanto este dolor, ya no aguanto este sufrimiento, nosotros no tendríamos la posibilidad de ser perdonados. Por lo tanto, de tal manera amó Dios al mundo
Amó Dios a los violadores, amó Dios a los transgresores, amó a los desobedientes, a los irreverentes, a los impíos, a los profanos, a los parricidas, a los matricidas, a los homicidas, a los violadores, a los cobardes, a los incrédulos, a las prostitutas, a los homosexuales, a los mentirosos, a los incrédulos, de manera incondicional. Él no dijo, voy a morir solamente por esto. No, Él murió por todos. No sé si estamos entendiendo. Ahora bien, dice la palabra Romanos 5:7. Ciertamente, apenas habría algún osado que quiera morir por un justo. Alguien podría decir, bueno, es muy buena esta persona, la van a matar, que me maten a mí en su lugar. Pero ¿quién daría su vida por un sicario? ¿Quién daría su vida por un maldito? ¿Quién? Por un ladrón. No seamos hipócritas. Cuando en Mérida agarran a alguien y dicen, agarraron a un muchacho y lo que te golpearon porque es que robó. Ah, bueno. Justificamos la golpiza que le dieron porque robó. Se lo merecía. Entonces, ¿quién iba a morir por ti y por mí? Díganme, ¿quién podía dar su vida por nosotros? Nadie. El único que aceptó morir por un impío fue Jesucristo. Por eso dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Morir en lugar de alguien, ¿saben qué significa morir en lugar de alguien? Significa valorar más la vida de ese alguien. Significa apreciar más la vida de ese alguien. Esto significa que Jesús valoró más la vida de todos los pecadores en pasado. Valoró hace 2000 años en aquella cruz. Jesús vino a la tierra y Él declara, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, lo que estaba directo a la perdición. Por lo tanto, en la cruz fue cuando Jesús nos amó de manera grande. Dice la palabra, vamos a leer este texto que a mí me encanta, Efesios 3:19. Efesios 3:19, y le voy a pedir a Cheni, léelo Cheni, Efesios 3:19. Es el 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habla de conocer el amor de Cristo. Y el conocimiento del amor de Cristo, dice ahí que excede a todo conocimiento. Excede significa que rebasa. Excede significa que supera. Exceder quiere decir que queda muy por encima de cualquier conocimiento. Supongamos que hay alguien que tiene 20,000 maestrías, que tiene muchos doctorados y que tiene muchos títulos. Ni todos los títulos, ni todas las maestrías, ni todo el conocimiento de astrología, de medicina, de nanotecnología, de robótica, de ingeniería genética, ningún tipo de conocimiento le llega al conocimiento del amor de Cristo. Escuchen por qué. Aquí hay testigo de que este hombre era amargado, de que estos hombres vivían en depresión, no querían vivir. Conocieron el amor de Cristo y volvieron a la vida. Nunca más. ¿Hace cuántos años que ya no han probado ni la cocaína ni el alcohol? Dejaron el pecado de adulterio y dejaron muchísimos pecados. Pero no querían vivir porque conocieron el amor de Cristo. Entonces, cuando una persona conoce el amor de Cristo, porque ustedes no me van a dejar mentir, los títulos universitarios no te quitan la depresión, no te quitan la melancolía, no te quitan la amargura, no te quitan la culpa. Los títulos no te dan paz, no te dan gozo, no te dan amor,
Pero Dios sí que te da el amor. Porque conociendo el amor de Dios, soledad, se va, toca la puerta, es la soledad, le cierras. Viene la depresión, toca la puerta, no la dejas entrar. Viene el miedo, no lo dejas entrar. Cuando uno conoce el amor de Dios, es que es el supremo conocimiento que rebasa a cualquier otro conocimiento. Es el mayor conocimiento y que Dios quiere que todos tengamos. Porque si todos conocieran el amor de Cristo, los asesinos no huirían. Llegarían a la presencia de Dios y dirían, Señor, perdóname, ya no quiero huir, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir pecando. Los ladrones dirían, Dios, perdóname, porque Dios es bueno. Claro que es bueno. ¿Y saben quiénes no se acercan a Dios? Aquellos que no creen que Dios sea bueno. Porque curioso, yo le he predicado a muchas personas y me han dicho que soy una exagerada, que el infierno no existe, que Dios es puro amor. Y yo le decía a una, ¿qué hay que exista el infierno? Si tú eres muy buena, ¿qué te da que te exista o no exista? Si te vas a ir al cielo de por sí, ¿en qué te afecta que exista el infierno? Es como Hacienda. ¿A quiénes le tienen al SAT? ¿Quiénes le temen al SAT? Aquellos evasores de impuestos. Pero si tú no estás evadiendo impuestos, que existe el SAT, que vengan los auditores, no pasa nada. ¿Cuándo tienes temor? Cuando no estás en regla. ¿Cuándo no quieres que la policía esté? Cuando no tienes licencia. Cuando estás mal. De la misma manera, si nosotros entendemos que Dios es bueno y que a través de Cristo Dios ya no quiere que huyamos del castigo de nuestras consecuencias, hermano. No sé si entendemos esto. La cruz de Cristo habla de amor. Cristo nos libera, óiganlo, del castigo por nuestros pecados. Cristo nos libera de la maldición de la ley. Él se hizo maldición. Dice la palabra, maldito aquel que es colgado en un madero. Leímos en Deuteronomio las maldiciones de Dios. Maldito el que se ayuntare con una bestia, maldito el que se acostare con su suegra, con su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Esas maldiciones Jesús las cargó en la cruz. Las cargó en la cruz. Para que Él se hizo maldición. Y la muerte de cruz era una muerte muy vergonzosa. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Sabía Él que lo iban a exhibir públicamente en una cruz, como si fuera un maldito. Es más, a su lado habían dos malhechores. Jesucristo aceptó esa vergüenza, resistió esa vergüenza, resistió a ser exhibido como un maldito en aquel madero, hecho por nosotros maldición, para que nosotros seamos liberados de la maldición de la ley, para que nosotros seamos liberados del castigo eterno. Lo que hizo Jesús en la cruz fue arrebatarnos del fuego, arrebatarnos del infierno, arrebatarnos de la muerte espiritual. Nos arrebató. Eso es lo que Él hizo en tiempo pasado. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Que sigamos pecando. Nada. Y ahorita vamos a entender esto. Entonces, el conocimiento del amor de Dios te trae una paz tan grande que aunque tengas el rechazo del mundo, te conformas con que Dios te acepta, con que Dios no te rechaza, con que Dios te valora y Dios te aprecia. No estás buscando el reconocimiento de hombre, no estás mendigando el amor, no estás buscando la paz donde no la encuentras. Por eso es el excelente conocimiento, el supremo conocimiento. Dios amó tanto al mundo ofreciendo a su Hijo. Entonces Cristo ya nos amó. Por eso cuando Él, antes de expirar, antes de entregar el Espíritu, ¿qué dijo? Consumado es. Concluido, terminado. Había saldado nuestra enorme deuda. Ya no hay nada más que agregar.
El máximo amor, el supremo amor es el que Cristo mostró en aquella cruz. ¿Vamos a esperar un mejor amor? No. Vamos a leer este texto que lo explica. Y le voy a pedir a Cheni, por favor, Cheni. Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. El 8, El 8 y el 9. 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Okay. La muerte de Cristo nos libera de la ira de Dios, porque Dios castiga. Dios es juez. Dios es amor, pero es también fuego consumidor y es juez. Ahora pregunto a Huicho, si un juez castiga con 5 años de prisión a un ladrón, ¿es malo el juez? No. Si un juez castiga con 20 años de prisión a un asesino, ¿es malo el juez? No. No. Entonces, ¿Dios es malo por castigar al pecador? No. Dios es bueno. ¿Por qué decimos que Dios es bueno? Porque Dios no hace nada malo. Malo es aquel quien hace la maldad. Dios es bueno. Y Dios es requete bueno. ¿Saben por qué es requete bueno? Porque ha sido muy paciente con nosotros. ¿Y saben por qué también es muy bueno? Porque años de nuestra vida, 42 años, yo le di la espalda a Dios. No quería saber nada de la Biblia. Es para ignorantes. Y cuando yo me arrepentí escuchando el mensaje que ustedes están escuchando, cuando yo me di cuenta, Señor, he pecado, me quebranté, pudo haberme dicho Dios, lo siento, hace 42 años que te estoy esperando, ahora, ¿sabes qué hizo Dios? Vente, mi amor, con los brazos abiertos, como cuando el hijo pródigo dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado a tu hijo. Y cuando el hijo se levantó, dice que el padre lo miró de lejos. ¿Qué hizo el padre? Ahí viene mi hijo, el que ya le di su herencia y ya lo derrochó. Cierren la puerta, no merece. ¿Eso hizo Dios? Cuando lo miró de lejos, corrió, le abrazó, le besó y le cambió sus vestiduras. Cuando nosotros nos arrepentimos, después de años, el día que Dios escucha, perdóname, este es mi hijo amado, en este me complazco, y ese día nos abraza, y ese día nos consuela, y ese día nos cambia las vestiduras, no nos cierra la puerta. Eso se llama misericordia, eso se llama paciencia, eso se llama amor verdadero. Aunque Dios está muy molesto con los pecadores, sigue molesto, está indignado, claro, pero Él es lento para la ira, es grande en misericordia, porque no quiere que ninguno perezca y quiere que todos se arrepientan. Estamos en tiempo de gracia, por eso estamos predicando el Evangelio. Vienen cosas terribles para el mundo y no lo estamos inventando, lo estamos leyendo en la palabra. No es que yo lo diga, la Biblia lo dice. Juan 15:13, Miguel Ángel, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Saben que Jesús puso su vida por sus enemigos? Y si el amor por los amigos es grande, ¿cuánto más el amor por sus enemigos? Puso
su vida. Tiempo pasado. Dios amó, Jesús amó en tiempo pasado. Puso su vida a cambio de nuestra vida. Por lo tanto, no esperemos un mejor amor. No esperemos, este es el mayor amor. Este es el grande amor. Este es el supremo amor. Y el mayor conocimiento, el maravilloso conocimiento, es entender, creer que Cristo Jesús puso su vida porque no quiere que seamos castigados. Porque Dios no quiere castigarnos, por eso envió a su Hijo. Estamos en tiempo de arrepentirnos, porque la ira de Dios viene como fuego abrasador, dice la palabra. Y terminamos con este versículo, que ya se me fue el tiempo. Isaías 13:11. Isaías 13:11. ¿Lo puedes leer, Auri? Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los limpios por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Si todos creemos que esta es palabra de Dios, estamos leyendo al profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11. Castigaré al mundo, lo dice la palabra. ¿En qué tiempo está el verbo? Futuro. En futuro. No ha ocurrido. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios prefirió castigar a su Hijo antes que castigarnos a nosotros. Ahora vuelvo a preguntar, ¿ama Dios a todos? No. La próxima semana continuamos porque me faltaron unos versículos que son muy necesarios, pero ya se nos fue tiempo. Le voy a pedir a Luis que haga la oración por esta palabra. Y ahorita si tienen dudas vamos a responderlos después de la oración. Adelante, Julián. Bueno, no sé si quieran poner de pie. Yo creo que es un tema muy bonito y todo está enfocado en Juan 3:16, y Dios mandó a su único Hijo a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que más que un mensaje que está haciendo la hermana María, es un llamado para todos nosotros. Si en realidad estamos escuchando esta palabra, es para que todos recibamos a Cristo en nuestro corazón, para que nos arrepentamos de todos nuestros pecados y creamos que realmente Él vino a traer amor y vida eterna. Vamos a hacer esta oración y no sé si alguien quiera recibir a Cristo en su corazón. Vamos a hacer esta oración. Si quieren repetirla junto conmigo y quieren cerrar sus ojos, podemos hacer esta oración. Señor Jesús, yo sé que he sido un pecador, y que mi pecado me ha apartado de ti. Pero el día de hoy, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y en este momento, si tú me lo permites, Señor, te recibo en mi corazón. Te doy toda la autoridad legal, Señor, para que tú entres en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi hogar. Que seas tú, Señor, el que me tome de la mano y dirija mi camino. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ahora,